Amén, apóstol, bendiciones. Saludamos a los más de 2.500 dispositivos conectados a esta transmisión desde 38 naciones en los 5 continentes del planeta. Queremos invitarlos a todos y cada uno a que se unan a las Cruzadas Apostólicas 2024 del apóstol José Duarte. Este jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de abril en Guatemala. La dirección es Inicio, calle Santander, Gimnasio Municipal de Panajachel, anexo Campo El Capulín. Los esperamos a los hermanos de Guatemala y países cercanos como México, Honduras, El Salvador, Belice, Costa Rica y Panamá. No pueden faltar a esta cita. Luego, el viernes 29 de abril en Paraguay, Encarnación, Centro de Convenciones Olmi. Invitamos a todos los hermanos del departamento de Itapúa, de Alto Paraná, de Cazapá, de Misiones, Yembucú, de Paraguarí, de Guairá, de Caguazú, los hermanos que están en la provincia de Misiones, de Corrientes en Argentina, a participar de esta impresionante cruzada. Luego, el viernes 10 de mayo, la cita es en Argentina, en el Centro de Eventos Culturales y Deportivos Juan Domingo Perón, en Buenos Aires, en la localidad de González Catam. En las ciudades cercanas que queremos invitarlos son del Gran Buenos Aires, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, San Luis, La Pampa, Río Negro, Quilmes, La Plata, todos los que están cercanos a esa localidad. Los esperamos para una gran noche de avivamiento. Y el viernes 24 de mayo en Paraguay, Ciudad del Este, Salón de Eventos del Área 2, las ciudades cercanas como Hernandarias, Presidente Franco, Minga, Guazú, Juan León, Mallorquín, Juan Oleari, Foz de Iguazú, Puerto Iguazú, ciudades cercanas de Misiones en Argentina. Los esperamos a todos para recibir una impresionante y una palabra impactante de parte del apóstol José Duarte. Amén, gloria a Dios, gracias Jesús, amén. ¿Cuántos vienen preparados hoy para recibir? Mírele a su vecino y diga, abra el corazón hoy. Yo quiero que abramos la Biblia en esta noche, en el libro de Lucas 17, 20. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, amén. Dice, la venida del reino. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Si vamos al libro de Mateo 24, 14, dice la palabra del Eterno, 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Levanta tu mano derecha, vamos a hacer una oración y arrancamos con esta serie de prédicas y de enseñanzas. Amén. Padre, nos acercamos delante de ti, ante el trono de tu gracia, en esta noche, Señor, para pedirte, Señor, tu voz profética, tronante. Señor, que esta palabra sea respuesta para muchas oraciones de santos que están clamando. Que esta palabra, Dios, produzca muchos milagros, sanidades, liberaciones, profecías. Señor, aún lo que nunca hemos visto, aún lo que nunca hemos oído y lo que jamás ha subido a nuestro corazón. Tu palabra dice, Padre, que tú tienes preparado para la gente que te ama. Y aquí, Señor, hay más de uno. Hay muchos que te aman y muchos que te ven también por las redes, Señor. Yo te pido en este momento que tú te manifiestes a través de este mensaje, hoy con mucho poder. Que hoy, Señor, el enfermo sea sano. Aquel que tiene un mal diagnóstico, que los médicos ya no le dan cura ni salida de su enfermedad o del lazo del diablo. Hoy, Señor, reciban la respuesta, sanidad.
liberación, restauración, reconstrucción, regeneración por el Espíritu Santo. Padre, y que esta palabra, Dios, vaya hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, y que hoy las almas no solamente hoy sean informadas aquí ni emocionadas por vanas palabrerías, sino que hoy sean confrontadas y esto produzca cambio y fruto de arrepentimiento en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a Cristo fuerte. Amén. Bueno, hoy estaremos predicando acerca del reino. A ver si tenemos el afiche para que las personas que van conectándose de las naciones puedan compartir. Nuestros hermanos de México, de Estados Unidos, de Europa, de Brasil, de Argentina, de los países sudamericanos, europeos. Vamos a compartir esta palabra. Necesitamos escuchar. Es la voz del Cordero advirtiendo. Es la voz del Cordero exhortando. La profecía tiene tres funciones claves: exhortar, edificar y consolar. La función de la profecía no justamente es emocionar, motivar o deslumbrar a la gente, sino que la función del espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús, es exhortar, edificar y consolar. Diga: hoy voy a ser exhortado por la palabra. Seré edificado y seré consolado. No puede haber consuelo si primero el Señor no te corta. Dios no consuela a nadie que primero no le trata, no le troza, no le rompe, no lo deshace para volverlo a hacer. Consuelo es consecuencia de que el Señor te haya pasado por diversas pruebas. Entonces la profecía viene, diga, para consolar, para edificar, para exhortar. Prepárense porque hoy este mensaje acerca del reino de Dios va a producir mucho poder en tu vida y va a alumbrar los ojos de tu entendimiento en otro nivel. Yo le pregunté a Dios en esta semana: ¿de qué querés que hable a tu pueblo? ¿De qué me sirve pararme yo y predicar? Dar un lindo sermón, gritar como loco a la gente. La gente no se va a convertir con eso. Y el Señor me muestra un sueño y me muestra, habla acerca del reino de Dios. En el sueño, habla acerca del reino de Dios. Y en toda la semana me fue mostrando choques de reino. El reino de su luz, el reino de su justicia, chocando con el reino de las tinieblas, con el reino de Satanás. Hoy este mensaje va a ser una confrontación para los que están del otro lado, para los que están del lado del reino de las tinieblas, para los que son hijos del diablo. Jesús dijo esto: ustedes son de vuestro padre el diablo. Quiere decir que el diablo tiene hijos. Quiere decir que el diablo tiene hijos que tienen malas inclinaciones, y aún algunos que se dicen llamar cristianos. Aún aquellos que están del lado de la balanza de los tibios son hijos del diablo. Porque el Señor no recibe a los tibios, Él recibe a los fríos o a los calientes. Tibio te vomitaré de mi boca. ¿Qué querés ser, frío o caliente? Entonces hoy este mensaje es para ti, para que hoy se te revele el reino de Dios. Esto va a producir en ti una mayor exigencia, porque aquel que se le da, más se le va a pedir. Pero apóstol, ¿qué es lo que Dios tanto me dio a mí? La vida, la salud, una familia, una palabra. Lo que el Señor sembró en tu vida, tarde o temprano Él va a querer cosechar. Porque al que se le dio, se le va a pedir. Mírele al vecino que tiene al lado y dígale: prepárate, porque son días de un llamado superior. Son días donde si no te vienes a Cristo por las buenas, te vas a venir a los azotes tipo Jonás. Yo prefiero venir al Señor por las buenas que a los azotes. Yo creo que hay gente inteligente aquí. Yo creo que aquí no están los burros. La Biblia habla mucho del burro.
menos el burro sobre el cual Jesús se montó. Pero habla de varios burros. Ahí en el Salmo y en varias palabras dice el Señor: no sean como el burro, que es necio. Mírele a su vecino y dígale: hoy muchos burros que están aquí se van a convertir en inteligentes. El burro a veces obedece a los puros golpes, a los puros palos, pero los inteligentes con la luz de la palabra, los inteligentes con el entendimiento. En la iglesia del Señor, mis amados, tenemos muchas bendiciones. No en vano vemos en el arca del pacto como 4 señales que el Señor puso en el arca del pacto ahí en el tabernáculo. Estaban los querubines de gloria, estaba la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. ¿Qué significa eso? ¿Qué significan los querubines? Que el pueblo del Señor en sus desiertos, por más que estés pasando el peor momento, tendrás la protección del Señor. Tendrás coberturas angelicales. ¿Qué representa la vara de Aarón? Que en medio del desierto Dios te promete hacer milagros. ¿Qué representa el maná? Que en medio del desierto Dios te va a proveer. ¿Qué representa las tablas de la ley? Las tablas de la ley significa que en medio de tu desierto no va a faltar la palabra. Pero para eso tenemos nosotros que empezar a tener una mentalidad, diga, de reino. Porque hoy el pueblo del Señor tiene la mala inclinación de retroceder cuando Dios le está probando, cuando Dios le está tratando. Quiero que con este dedo le toque el hombro a tu vecino y le diga: no retrocedas, no te apartes del camino cuando Dios te está tratando. ¿Qué hace usted viviendo acá media cuadra y faltando a los cultos? Bueno, se entiende a los hermanos que vienen de Estados Unidos, que pueden venir una vez al año. Pero ¿qué hace usted que vive acá en las medias cuadras y viene cada 15, cada 20? Para usted no es el reino. Para usted no es el reino. ¿Cuánto alaban a Cristo? A usted lo que le espera son muchas pruebas para que se alineen al reino. No tengan por mala costumbre el dejar de congregar. Vayan anotando. Este mensaje de exhortación va a las naciones. Va también a los apóstoles, a los profetas, a los maestros y también a los falsos profetas, porque hay muchos por ahí que se han levantado, que son malos representantes de Cristo. Hoy el Señor, con este mensaje, quiere enseñarte que en su reino hay 2 tipos de personas. En el reino de Dios hay 2 tipos de personas. El reino de Dios no justamente es algo que nosotros vamos a ver después de muerto, sino que es algo que acá ya lo estamos viviendo. Todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Están los hijos de la esclava y los hijos de la libre. ¿Quiénes son los hijos de la esclava? Los que avanzan más lento que otros. ¿Y quiénes son los hijos de la libre? Aquellos que avanzan y están adelantados y se multiplican más que los otros. ¿Cuánto alaban al Señor? Para usted ser un hijo de la libre, usted va a tener que empezar en estos tiempos a romper con ciertos patrones de esclavitud. El orgullo es esclavitud, la soberbia es esclavitud, la deshonra es esclavitud. Pero si en esta temporada nosotros rompemos con esos malos patrones en nuestra vida y empezamos a limpiar nuestros genes por la sangre del Señor, nosotros vamos a transicionar de ser hijos de esclava a ser hijos de la libre. Abraham tuvo 2 hijos, uno con la esclava y otro con la libre. ¿Usted qué se considera? De la libre. Si usted está avanzando menos que los otros, usted es hijo de la esclava, usted tiene que romper con ciertas actitudes. ¿Cuánto alaban al Señor? Así que hay gente que vino hoy que va a ser exhortada por esta palabra, porque la palabra hoy va a traer un rompimiento de estructuras mentales de tu vida. Diga, hoy aunque me duela, aunque la palabra suene fuerte, voy a transicionar a ser hijo de la libre, hijo de promesa, conectado a las promesas de Abraham, multiplicación, prosperidad, avance en Cristo Jesús.
pero son determinaciones que nosotros vamos a tener que tomar hoy. El arrepentimiento no es algo que nosotros lloramos, hermano, por una linda emoción que sentimos en un culto. El arrepentimiento son decisiones radicales que nosotros tenemos que tomar en nuestras vidas, en muchas áreas de nuestra vida, porque nuestra vida tiene áreas y áreas donde estamos fuertes y áreas donde estamos débiles. Usted tiene que discernir en qué áreas usted está débil. Y de acuerdo a eso, usted empieza a pedirle al Señor que le dé la capacidad de arrepentirse. Muchos son débiles en el área de la obediencia. Tienen la mala costumbre de ser desobedientes a sus padres, a sus apóstoles, a ser parricidas. Entonces usted tendrá que pedirle al Señor en sus oraciones esa capacidad de alinearse. Diga alineamiento. Y el Espíritu Santo te va a dar. Porque al final de cuentas, Él es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero esa bendición está dispuesta y está abierta para aquellos que provocan eso. Pero si usted es ignorante y si usted es una persona que tiene a Dios en segundo plano en su vida, entonces usted no va a provocar esas bendiciones. Entonces, hoy el Señor te está hablando, diga de su reino. El reino de Dios es algo, el reino de los cielos es otra cosa. El reino de los cielos es el mundo espiritual, donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, donde están las ciudades celestiales, donde está el chamayín. Chamayín quiere decir del hebreo al español las bóvedas celestes o el cielo. El reino de los cielos es todo lo que nosotros no vemos, el mundo paralelo a este mundo físico. Hay un mundo paralelo que es el reino de Dios. Pero tenemos el reino de los cielos, pero el reino de Dios, repita, el reino de Dios es la continuación de ese reino de los cielos acá en la tierra. Hoy el Señor te quiere decir algo por este mensaje, que va a hacer falta morir a muchas cosas en tu vida para poder experimentar ese reino. Pablo decía esto: yo todos los días muero. Pese en balanza cuáles son las actitudes, cuáles son las confesiones, cuáles son las cosas que hay en el corazón oculta que usted tiene que morir hoy. A mayor muerte en tu vida será mayor revelación de su reino aquí en la tierra. Y a mayor revelación de su reino será el avance tuyo. En lo económico, en lo familiar, en las empresas que tú estás proyectando abrir. Entonces acá el Señor recibe una pregunta de los fariseos: ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No van a decir helo aquí o helo allí. El reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios ya está entre nosotros. No es algo que usted necesita morir para experimentar, sino que usted necesita clamar para que se manifieste. En Jeremías 33:3 la palabra de Dios dice, ahí el profeta recibió la voz de Dios. Jeremías: clama a mí, le dijo el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces el reino se va a manifestar a la gente que ora, a la gente que clama, a la gente que se humilla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene el reino de los cielos y el reino de Dios acá en la tierra. Acá Cristo nos está hablando de una agencia. ¿Qué es una agencia? Una agencia es un envío, es un correo. Usted tiene que pasar de ser una persona común y corriente a ser una agencia de bendición, un correo de Dios acá en la tierra, un representante de su reino acá en la tierra, en todo lugar, territorio, en su familia, en su casa, en su universidad, en todo lugar donde el Señor le plante. Somos llamados, tenemos un llamado y un propósito de llevar a Cristo a las naciones. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Yahshua HaMashiach? Y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. El fin no va a venir, mis hermanos, porque estamos viendo terremotos. El fin no va a venir porque estamos viendo catástrofes a nivel mundial. El fin de los tiempos, el fin del mundo, no va a venir porque muchos dicen
que el sello de la bestia, que el anticristo. No, todo eso son señales nada más del fin. Pero el fin va a venir cuando el evangelio del reino colme la tierra. Porque así como las aguas cubren la mar, el Señor va a cubrir la tierra con su gloria. Va a cubrir la tierra con su evangelio del reino. Y el evangelio del reino no es una religión. El Señor Jesús nunca vino a hablarnos a nosotros acerca de una religión. Yo no encuentro en la Biblia la religión católica. Yo no encuentro en la Biblia la religión evangélica. Yo no encuentro en la Biblia la religión pentecostal. Yo no encuentro ningún tipo de religión. Lo único que yo sé que la religión, mis hermanos, hasta hoy día produjo guerras, divisiones, muertes, divisiones familiares. Sin embargo, Jesús, su mensaje siempre fue acerca del reino, no de una religión. Jesús nunca vino a decir, yo soy católico. Jesús nunca vino a decir, yo soy evangélico. Yo represento a la iglesia mormona. No, Señor. Jesús vino a hablar acerca del reino de Dios y su justicia. Y este evangelio del reino, repita, el evangelio del reino o el reino de Dios, tiene una característica diferente, tiene una connotación espiritual muy fuerte. No viene justamente a mostrar un lindo sermón, no viene justamente a mostrar un lindo sermón de un pastor evangélico, no justamente viene a mostrarnos una linda homilía del Papa Francisco. El reino de Dios, mi hermano, le voy a decir algo, nos viene a mostrar la manifestación de algo que yo llamo el poder de Dios acá en la tierra. A su nombre. Cuando el reino de Dios llega en un lugar, en una ciudad, en un territorio, en una casa, las cosas cambian. Los enfermos son sanos, la gente es liberada, los milagros empiezan a suceder. Repita, hoy el reino de Dios, de los cielos, va a invadir mi casa y va a invadir tu billetera. Y va a invadir tu casa, va a invadir tu matrimonio, va a invadir tu artesa de amasar, tu alacena. Y cuando el reino de Dios llega, todo prospera. ¿Cómo se llama ese niño? Obed-Edom. ¿Quién era Obed-Edom? Obed-Edom era un hombre que tenía la casa preparada. Y donde en esa casa llegó el reino, llegó el arca del pacto. Y todo lo que ese hombre tenía prosperó en tan solamente 3 meses. Entonces cuando el reino llega, todo cambia. La mentalidad de ustedes es religión. Muchos apóstoles y profetas que me están viendo, pastores, su mentalidad es religión, no reino. Si ustedes tienen mentalidad de religión, ustedes le están poniendo ciertos límites a Dios. Ustedes se están cerrando. Ustedes son la iglesia de la Odisea, que el Señor está tocando la puerta y le está diciendo, estoy a la puerta y le estoy llamando. En otras palabras, el Señor le está diciendo, ustedes tienen el corazón cerrado para que yo entre. Todo aquel que profesa una religión le tiene con las puertas cerradas al Espíritu Santo para que cambie ese territorio. Pero todos aquellos que dicen, Señor, yo soy el vaso, tú eres el alfarero, estoy dispuesto a que me rompas y haz de mí un embajador de tu reino acá en la tierra. Todos aquellos que están dispuestos a pasar por el proceso, mi hermano, a usted ya no le va a importar qué dicen los demás, las críticas, los chismes, ¿me están entendiendo? A usted le va a dar igual si Dios a usted le dice, métele un salto de acá para allá. A usted le va a dar igual si Dios le dice a usted, déjese el pelo largo hasta la cintura. A usted le da igual, porque usted ya no es representante de una religión, sino del reino de los cielos acá en la tierra. Y todos los que vivimos
sin leyes religiosas. Le voy a decir algo, vivimos en una ley, pero que no es ley de este mundo, que se llama la ley del Espíritu Santo. Y los que vivimos en la ley del Espíritu Santo, vivimos en algo que se llama milagros extraordinarios en todo tiempo. ¿Cómo se te va a revelar ese reino? ¿Qué dice en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. También la palabra de Dios nos enseña ahí en Mateo 6:10. Jesús le dejó una enseñanza, una maestría a sus discípulos. Le dijo esto: ustedes cuando oren, no sean como los hipócritas. Ustedes cuando oren, no sean como los demás. Ustedes cuando oren, oren así: venga a nosotros tu reino. Pidan que el reino venga a su casa. ¿Cómo se te va a revelar el reino? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir eso? Usted tendrá que cambiar de prioridades. Muchos de los que están acá tienen prioridades que no son Dios. Hombre que estás aquí, ¿cuántos padres de familias hay aquí? Levanten la mano. Tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu dinero no puede ser más importante que Dios. Usted no puede priorizar ni su familia, ni su dinero, ni su trabajo por sustituir, por eso que usted está priorizando. Le voy a decir algo: usted no puede sustituir la presencia de Dios por eso que usted está priorizando, porque ese es el día que usted contrista al Espíritu Santo. Nosotros, mis hermanos, si queremos que el reino de Dios se nos revele a nuestras vidas y las cosas empiecen a funcionar de una manera conforme a Dios, entonces nosotros tenemos que empezar a correr tras el Dios que nos dio todas las cosas. El Dios que te dio todas las cosas es el que te dio a ti, cabezón, la esposa. A ti, cabezón, el esposo. Es el que te dio el carro, la casa, los hijos. Es el Dios que te bendijo cuando eras una mujer estéril con una criatura. Entonces usted no puede sustituir al Dios que te dio todo en la vida, que te prosperó, que te bendijo. Usted no puede sustituir a ese Dios tan grande, tan poderoso, por las cosas que Él te dio. Si usted quiere que el reino a usted se le revele y sea tangible, en otras palabras, se cristalice o se materialice acá en la tierra, usted tendrá que cambiar de prioridades. No hay nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia que pueda hacer más que Dios en tu vida. Hay gente que adora más las pruebas, las dificultades y las actitudes negativas que tienen en las pruebas antes que a Dios. Para esa gente no es el reino. Para esa gente es la pobreza, para esa gente es la miseria, para esa gente es estar estancado en 4 paredes y nunca salir de ahí. Para esa gente es el desierto de 40 años con calor abrasador y luego que le trague la tierra, como le pasó a más de 30,000 israelitas. Pero para las personas que quieren ser ingerentes en la vida, que quieren ser diferentes, que quieren ser personas que van a marcar una diferencia en sus generaciones, para esas personas hay llaves para que ese reino se revele. Ponerle a Él en primer lugar. ¿Qué dijo Job? Job dijo esto: si temprano buscares al Señor, en las mañanas, en las madrugadas. Job dice: si tu principio fue pequeñito, tu final va a ser de sobremanera grande. Usted no puede parar de buscarles al Señor en las madrugadas. Hay que acostumbrarnos a darle primicias a Él. Él no se merece el último lugar en tu vida. Tenemos que aprender a cada domingo sea sagrado, mis hermanos. Para los judíos el Shabbat Shalom es sagrado. Y para los cristianos, encima un día pagano que es el día domingo.
que el Señor le da como oportunidad para congregarse, lo gentilizan y se congregan cada muerte de obispo. Eso se llama hipocresía, eso se llama orgullo, eso se llama soberbia. Hay mucha gente que si sigue teniendo esas actitudes, jamás el reino de Dios se le va a revelar. Parece que a 2, 3 nada más el reino se le está revelando por allá, porque por acá el diablo se le robó el amén. A su nombre. Póngale la mano derecha a su hermanito ahí, a su hermanita en el hombro y dígale: hoy es un día especial que hizo el Señor para revelarte su reino. Es un precio que se paga, mi hermano. El Señor dice: el reino de los cielos es semejante a un mercader que fue a comprar perlas preciosas. Y una vez que encontró las perlas preciosas, no solo compró las perlas, sino que compró el terreno completo donde estaban las perlas. ¿Qué hizo el mercader por las perlas? Pagó el precio. Pagó el precio por ese lugar donde estaba el reino. Yo no le aliento, hermano, a que pague el precio de ir a buscar a Dios en lugares donde las aguas están muertas, donde los lugares son el estanque de Betesda. Cada quincena baja un ángel que viene de otros países para mover las aguas en esa congregación. Le voy a decir algo. Usted tiene que ser un poco más analítico y tiene que pedirle a Dios más discernimiento. Donde las aguas se mueven y donde la profecía es como un río y donde los milagros ocurren de una manera extraordinaria, espontánea y sin parar, es señal de que el reino de Dios está en ese lugar. Usted tiene que ser como ese mercader. No solo comprar el milagro, no solo comprar la perla, sino que usted tiene que comprar el lugar. ¿Eso qué quiere decir? Cada domingo, la silla que está acá, usted tiene que decir: esa silla me pertenece. Usted se tiene que estar peleando con el otro por su lugar. Mírele a su vecino y dígale: esto me mostró hoy el Señor. Vienen días que me voy a pelear por tu puesto. Así que llega temprano, cabezón, porque acá está el reino. En el nombre de Jesús. Seguimos un poco más. Las señales que el reino de Dios se ha acercado en un lugar, o en una casa, o en una empresa, o en una iglesia, es que hay un choque de reino. Cuando a usted se le empieza a revelar el reino, usted va a tener muchos problemas. Vuelvo a repetir eso. Usted va a tener muchos problemas. Usted va a tener mucha oposición, mucho levantamiento. Porque ya usted tiene el reino de Dios dentro, tiene la sangre de Cristo dentro, tiene la revelación de Cristo dentro. Entonces usted va a empezar a tener un choque de reino. ¿Qué quiere decir eso? Se te va a levantar el bando contrario. ¿Qué quiere decir eso? Se te va a levantar la oposición. Se te va a levantar el lado izquierdo del universo. Acuérdense que también en el mundo espiritual hay un lado derecho y hay un lado izquierdo. Los izquierdistas del mundo espiritual son aquellos cabros, son los demonios, son los principados y las potestades que están para hacerle oposición a los hijos de la luz. Nosotros, los que somos del reino de Cristo, estamos en el lado derecho. No le estoy hablando de política, le estoy hablando, mis hermanos, del reino de Dios. Mírele a su vecino en este momento, por un momento, y dígale: tendrás muchas luchas, mi hermano. Porque las tinieblas van a querer probar, van a querer medirse con tu cuerpito, a ver si sos del bando de la luz o estás mintiendo. Cuando Jesús, ahí en Mateo 3:2 y ahí en Mateo 4:17, perdón, sí, Mateo 3:2 y Mateo 4:17,
vemos cuál era la carta de presentación de Jesús, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo Jesús llegaba a las ciudades? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, la embajada de Dios, el reino de los cielos se estaba acercando a la tierra a través de Jesús. Hay gente que está aquí que va a ser tan impregnada por la gloria de Dios, tan impregnada por la luz de Dios, tan impregnado por el poder de Dios, que va a llegar a su casa, a su empresa, y va a decir: el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿A cuánto le pasó que después de un culto de gloria se encontró que en casa se manifestaron todos? ¿Por qué? Porque ya hay un choque de reino. Se manifiesta al lado contrario. Cuando el reino de Dios está en un lugar, se manifiesta el ministerio de la liberación, el ministerio de la sanidad, el ministerio de la guerra espiritual. Se manifiesta el ministerio de los ángeles. Todos juntos empiezan a venir en una acción corporativa a invadir los lugares. Si vemos, por ejemplo, lo que dice Lucas 4:33. Vamos a leer Lucas 4:33. La palabra de Elohim dice 4:33. Saludo también a las comunidades de judíos mesiánicos y también a todos los judíos que ven Impacto Profético. Tengo muchísimos amigos judíos y judíos mesiánicos. Algunos que me dicen: apóstol, no estoy de acuerdo en este punto contigo, pero sé que el Ruach está ahí. Amén, gloria a Dios. Lo importante es que tengamos siempre ese mutuo respeto, tanto la iglesia cristiana y los judíos. Amén. Así que bendecimos a Israel, bendecimos a la Israel de Dios, y también bendecimos a cada judío mesiánico que siempre se está conectando. Amén. Así que vemos acá lo que dice en Lucas 4:33. 4:33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no hizo daño alguno. Amén. ¿Dónde hizo el Señor este milagro? Acá, este es el texto bíblico que yo le suelto a los pastores que dicen: ¿por qué se tienen que caer en la iglesia? ¿Cuánto alaban al Señor? Vemos acá que Jesús entró en una sinagoga judía, no justamente en la iglesia adventista, sino en una sinagoga judía, donde estaban los meros, donde habían sacerdotes legítimos, según la orden de Aarón, de Leví. Jesús entró ahí y había un espíritu inmundo, espíritu de demonio manifestándose ahí en una persona. Y en ese momento Jesús reprendió el espíritu malo en la sinagoga. ¿Y qué pasó con esta persona? Cayó al suelo. Mírele a su vecino y dígale: que la gente caiga al piso es bíblico. Que la gente endemoniada caiga al piso es bíblico. Y que la gente dé voces dentro de la sinagoga también es bíblico. Hoy día vemos, mis hermanos, muchos pastorcitos mentirosos en este país y en muchos países que llaman al ministerio de la liberación. ¿Saben cómo lo llaman? Desorden. Eso es un desorden, mi hermano. Eso es un desorden. Entonces, ¿por qué no le refuta con tu desorden a Cristo lo que hizo en una sinagoga? La señal de que Cristo entró en una iglesia y hizo manifestar un endemoniado es señal de que el reino de Dios se acercó a esa iglesia. ¿Por qué? Porque el reino de Dios de los cielos y el reino de los cielos y el reino de Dios llega. Entonces las tinieblas tienen que huir.
Yo tengo un mensaje de demonios dentro de las iglesias. En una oportunidad fui invitado en una reunión, en una congregación. Esto fue en Argentina. Y el Espíritu Santo me habló al oído y me dijo: prepárate, porque cuando empieces a predicar en esta reunión, el único que no va a manifestar es el pastor, porque es el ángel de la iglesia. Pero todos los que están aquí van a manifestar. Llegué en esa congregación, mis hermanos. Entramos con mi esposa, con el pastor Mauri también, que fue de escudero, y le dije al pastor Mauri: llévame a la pastora en el vehículo, porque esto se va a descontrolar. En una iglesia, hermano, encima era una actividad de la congregación, una actividad tipo un aniversario. O sea, en un aniversario uno no se espera una liberación, sino en un culto de fuego. Y me fui a ese aniversario, hermano. Y cuando me paro en el altar a predicar, el Espíritu Santo me dijo: voy a empezar por el lado de aquella gente que está allá en una cantina que estaba en el fondo. Y cuando digo fuera en el nombre de Jesús, suelto esa palabra, manifestó el cantinero, manifestaron los ujieres, manifestaron todos los que estaban en esa congregación. Y sale el pastor y me dice: pastor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué toda mi gente se manifiesta? Y yo le dije: el reino de Dios se ha acercado. A su nombre. Una liberación impresionante. Usted puede explicar cómo la última vez que fuimos a Argentina, más de 500 endemoniados trajeron así. Los que fueron, y esto fue, puede ir a redes sociales, usted lo va a ver. La gente vomitando tumores, cánceres, expulsando sustancias venenosas. ¿Cómo se explica eso? Científicamente no se puede explicar. Humanamente no se puede explicar, pero bíblicamente acá el Señor me está mostrando que es el reino de Dios y su justicia que se está acercando. ¿Por qué? Porque cuando el reino de Dios se acerca a una persona, a una iglesia, a un territorio, el reino de las tinieblas es confrontado. Es bueno que la gente se manifieste, es bueno que haya liberación, es bueno que haya sanidad, porque es señal que el mal se está yendo y Dios está gobernando en el reino de los vivientes. Si vemos, por ejemplo, un caso ahí en Lucas 8, 26 al 39, Jesús le dice a sus discípulos: vamos al otro lado, pasemos al otro lado. Al otro lado iba a haber una fiesta espiritual. Se iba a manifestar un endemoniado de Gadara, que hacía muchos años que ataba la ciudad. Un hombre atado con grilletes, con cadenas, y que vivía en los sepulcros, que se alimentaba de polvo de cementerio. Un hombre que era violento, que daba voces en esa ciudad, amedrentaba a todo el mundo. Pero dice la Sagrada Escritura que en ese proceso que Jesús iba con sus discípulos, se levantó una tormenta fuerte para frenar el propósito de Dios. Jesús ya iba a libertar a ese hombre. ¿Por qué se levantó esa tormenta? Para mover la barca del Señor. Porque ya el reino de Dios se dispuso a ir a un territorio a liberarlo. Entonces va a haber, diga, un choque de reino. A su nombre. Mírele a su vecino: los verdaderos hombres de Dios que portan el reino, cuando van a una cruzada no se les recibe con tantos aplausos. Se va a manifestar todo lo que hay. ¿Cuánto alaban al Señor? A su nombre. Mírele a su vecino y dígale: hoy, a través de Impacto Profético, el reino de Dios está invadiendo tu casa. Vamos a ver gente manifestar hasta por YouTube, por Facebook. Vamos a ver gente manifestar hasta por el Zoom. Porque Dios está metiendo a salvar las almas por todos los medios. A su nombre. Y Jesús libertó a este endemoniado de Gadara. Llegó el reino, lo dejó en su juicio cabal, se convirtió en uno de sus discípulos. Lo ungió para que vaya a tomar Decápolis para él, un conjunto de 10 ciudades. Imagínense lo que fue el ministerio de este ex endemoniado de Gadara. Muy profundo, muy poderoso.
Mis hermanos, el amor de Dios se revela con el reino. El amor de Dios se revela con el reino. Hace 2 años atrás tuve una oposición tan fuerte. Se me levantaron a escracharme por todas partes en este país. Y también se me levantaron, esto fue en Argentina. Estuvo muy interesante esto porque le invitaron en Crónica TV, un canal muy importante en Argentina. Por ahí, si le llega esto, saludos y bendiciones para todos los de Crónica. Amén. En el nombre de Jesús. Pero esto fue real, esto fue real. Invitaron en Crónica TV a un santero, invitaron a un palero, a un macumbero, invitaron a gente de la Umbanda, a gente de diferentes tipos de ramas de lo que es la brujería, la hechicería, la Umbanda, todo lo que sea el mundo del ocultismo. Y lo invitaron en Crónica TV para explicar qué era este fenómeno de impacto profético a los brujos. Y cada uno dijeron, no, esto es algo raro. O sea, a las tinieblas le pareció raro. Y empezaron a hacer sus trabajos de brujería en vivo. Imagínense, hermano, antes de ir a una cruzada, ya la cantidad de brujos que se estaban oponiendo para que no lleguemos a esa cruzada. Eso significa que si se levanta el lado contrario, el lado negativo, es señal de que el reino de Dios se está acercando a un lugar. ¿No sabe usted la cantidad de gente que se liberó, hermanos? De jovencitos, jovencitas que dejaron los vicios, las drogas, que dejaron de vivir esa vida mala. Hemos escuchado testimonios de gente, mis hermanos, que no podía tener hijos, mujeres que no podían tener hijos, que el Señor les reprendió el espíritu de la esterilidad. Y mis hermanos, la última vez que fui a Argentina, yo escuchaba: apóstol, por todas partes, apóstol, usted me profetizó el hijo, yo no podía tener bebé y ahora ya tengo el bebé en mis regazos, gloria a Dios, gritaban. A su nombre. Diga: cuando el reino de Dios llega en los lugares hostiles, todo lo seco reverdece, todo lo muerto revive, todo lo que está en destrucción y en descomposición por causa del diablo, Dios lo empieza a regenerar y bendecir a causa del poder de Dios. Por eso es que si hoy estás aquí, es para que el reino de Dios llegue a tu casa. Mírele a su vecino y dígale: no saldremos igual de esta reunión. Saldremos bendecidos de este lugar. Ahí en Hechos capítulo 8 versículo 7 dice la palabra que los apóstoles llegaban a los territorios y de muchos de los que tenían espíritus inmundos salían dando voces, y muchos de aquellos que tenían enfermedades eran sanados. Miren lo que dice: porque de muchos de los que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, diga gritos, y muchos paralíticos eran sanados. Entonces es bíblico, hermano, que la gente se manifieste. Es bíblico que la gente grite dentro de la iglesia. No está mal. Diga conmigo: es la bendición más grande que hay. Así que si hay algún pastor pentecostal o algún pastor religiosito por acá, cómase eso y metételo bien dentro. Y arrepentite de limitarle al Espíritu Santo dentro de tu congregación. A su nombre. Wow, impresionante. Entonces vemos ahí en Hechos 19. Poneme Hechos 19. Vamos a ver qué dice. Ahí habla: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, eran como 50,000 piezas de plata en precio. Cuando el reino de Dios llega, mi hermano, todo lo que es falso, todo lo que es pagano es confrontado. Y todos los que practican las cosas ocultas, el arte de la adivinación, la idolatría, todas esas cosas que al Señor no le agrada, la gente que se arrepiente, confiesa sus pecados delante del Señor de idolatría y de paganismo. Y no solamente eso, renuncia a sus altares, renuncia a su paganismo, renuncia a su idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría son altares de demonios. ¿Qué dijo Pablo ahí en 1 Corintios 10? Que detrás de cada santería
se esconde un demonio que está destruyendo tu casa. Entonces vemos acá que cuando el reino de Dios llegaba a un lugar, la gente se arrepentía. Los apóstoles predicaban con gran denuedo y gran poder, y las almas entregaban sus santerías, su payé, su quimbanda, su brujería, sus amuletos. Hay gente que se va a arrepentir aquí. Hay gente que va a dejar sus altares aquí. Yo estoy viendo gente acá que no se va a arrepentir a mentiritas. Mis hermanos, quitemos de la iglesia la mentalidad milagrera. ¿Cuál es la mentalidad milagrera? Me voy a donde está el apóstol porque ahí hay milagros, hermano. Sí, gloria a Dios que hay milagros, hay sanidad, hay todo lo que Dios tiene para ti. Pero acordate que el milagro no te va a llevar al cielo. Hoy tenés dolor de cabeza, hoy el Señor te va a sanar, pero capaz mañana te va a volver a doler. Pero te digo algo que no tiene solución si es que no arreglas hoy, es tu vida eterna en el infierno. Eso ya no tiene solución. Si usted quiere tener la vida eterna y tener la salvación, usted tendrá que recibir el reino de Dios en su corazón y usted tendrá una vida eterna. Pero para que esa vida eterna repose en usted, usted tendrá que renunciar a sus altares, porque ningún idólatra heredará el reino de Dios. ¿Cuánto alaban a Cristo? ¿Habrá alguien que aplaude al Señor aquí? ¿Habrá alguien que aplauda a Cristo, a su nombre? No, yo me voy a ir en esa congregación solamente para recibir lo bueno del apóstol. Solamente me gusta la parte que me habla de las curaciones y de las cosas buenas y la profecía donde me anima. Pero cuando me toca mi muñeca de yeso de la Virgen, ahí sí que me duele y no estoy de acuerdo con él. Que el Señor reprenda al diablo y esa actitud de tu vida, porque tienes que arrepentirte de tus altares si quieres entrar en el reino de Dios. A su nombre. Estos días, hace un tiempo atrás, el Espíritu Santo me dice: quiero que ores un día en lenguas. Estuve orando en lenguas, orando, intercediendo. Y sentía esto como un peso. Esto fue un sábado para domingo. Domingo fue el culto poderoso. Y dije, ahora entiendo, es por el culto tan glorioso que hubo, es que el Señor me mandó a hablar en lengua. Terminó el culto. Esto fue como las 11:30 de la noche. El Señor me volvía a decir, siga orando en lengua. Y yo dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás haciendo orar tanto tiempo ya en lengua? Algo está sucediendo acá. Sigue orando en lengua. Cuando ya iba una hora más y me dijo, quédate acá a orar. Me quedé por acá a orar una hora más y vino llegando un vehículo frente a la iglesia. Y vino una pareja. Y esta pareja era una pareja que tenían altares de santería. Y dijeron, apóstol, venimos junto a vos, porque todo el día de ayer, hoy y hasta ahora no podíamos dormir porque una voz nos decía, vayan y llévenle al apóstol su altar y renuncien a esto si quieren salvarse. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Y saben qué pasó, mis amados? Esta pareja, le dije, ¿dónde están los altares? Abrieron su vehículo y los altares, hermanos, eran una cosa muchísima. Habían altares de oro, literalmente habían altares de oro. Ahí había mucho dinero, como le pasó a los apóstoles. Y el Señor me dice, ahora entendés por qué estaba hablando en lengua. Y en ese momento baja esa mujer y yo le miro a esa mujer y le dije, tú te hiciste un aborto. Tú perdiste un bebé, te hiciste un aborto. Y ahí se quebró a llorar esa mujer. Y esa mujer dice, sí, yo aborté una criatura, perdí una criatura. Y no solamente eso, el Señor te dice que fuiste abusada a la edad de 12 años. Cierto, apóstol, a mí me abusó un familiar, me dice esa mujer. Y en eso le digo yo, y también eres una mujer estéril. Y hoy el Señor, por causa de que derriba los altares, te sana del espíritu de aborto. Y no solamente te sana del espíritu de aborto, le dijo el Señor, te sano del abuso que sufriste a los 12 años. Y abrazarás un hijo de acá a un año. Y hace poquito vinieron y me contaron el testimonio que la mujer tuvo un hermoso bebé. ¿Cuánto alaban al Señor?
A su nombre. No, yo le voy a enseñar de una manera práctica con testimonio de vida. Los altares no son buenos. Me van a disculpar mis hermanos, mis compatriotas paraguayos. Estamos entrando en Semana Santa. Se mezcló el agua con el aceite. Cualquier cosa es la Semana Santa. Esas cosas no existen, mi amado. En el reino no existe. Esas son festividades paganas, donde Dios no se mueve puro demonio. Me miran las abuelas. A su nombre. Bueno, yo prefiero decirle una verdad con amor que una mentira con adulaciones que me va a llevar al infierno y también a vos. Prefiero decirte una verdad con amor que me va a librar mi alma a mí, y el Señor me va a aplaudir, me va a decir: muy bien, buen siervo fiel, predicaste el evangelio sin temor a la gente. Pablo dijo esto: si aún tú estoy queriendo agradar a los hombres, entonces yo no soy siervo de Cristo. A su nombre. Así que mis hermanos, diga: el Señor con su reino se está acercando. Y cuando el reino se acerca, dice la palabra en la Biblia que los sordos oyeron, los paralíticos caminaron, los leprosos fueron limpiados. Fue confrontada la pobreza, la miseria, porque Jesús multiplicó los panes y los peces para 5,000. Hay muchas cosas que el reino de Dios viene y confronta en nuestras vidas. Diga: trae el poder de la resurrección. En 1 Corintios 2:4, el apóstol Pablo dice esto: yo no vengo, atiende lo que dice Pablo, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder de Dios. Cuando el reino de Dios se acerca, es una demostración. Es una demostración. Dios demuestra que tiene poder. Es cuando los hechiceros ahí de Faraón que quisieron hacerle guerra a Moisés con la vara. Janes y Jambres quisieron hacerle guerra a Moisés con milagros mentirosos. Pero los milagros del Señor no son mentirosos. Las señales de Dios no son mentirosas. Las señales de Dios tienen un respaldo del cielo acá en la tierra y causa un efecto positivo y transformador en el hombre. Entonces el Pablo habló que su predicación no era humana, no era palabras persuasivas de teología humana, sino que era una demostración. Porque Pablo dice en varias de sus cartas de que él era un embajador del reino. Yo vengo acá a demostrar lo que predico. Vengo a hablar no solamente palabras, sino que vengo a demostrar que el reino es real. Vengo a mostrarle el poder de Dios. Es como cuando Elías llegó en la casa de la viuda de Sarepta. Esa viuda estaba con un espíritu de pobreza, pero el reino de Dios llegó a través de Elías y los ángeles que acompañaban a Elías. ¿Y saben qué pasó? La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó. Hubo una multiplicación en ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando el reino de Dios llega en un lugar, se va la pobreza, se va la miseria, se va la escasez. Es una manifestación, es una revelación, es una demostración de poder. Es como cuando Eliseo llegó ahí en Jericó y sanó unas aguas malas que tenían una maldición generacional, que había maldecido el patriarca Josué. Josué había maldecido las aguas de Jericó, y las aguas de Jericó tenían enfermedad y muerte. Pero el Señor le dio instrucción al profeta Eliseo: trae una vasija nueva, coloca en ella sal. Y el profeta tomó la sal y tomó la vasija y ministró esas aguas, y se fue la enfermedad y se fue la muerte. Cuando el reino de Dios se acerca en un lugar, la muerte y la enfermedad tiene que retroceder. El espíritu de muerte, la potestad de muerte, la enfermedad, los cánceres, los tumores, las enfermedades salen en el nombre de Jesús.
y más aquellas que son de índole espiritual. Repita, el reino de Dios es una demostración. Es muy importante lo que dice Romanos 14, 17. Poneme ahí, Romanos 14, 17. Es muy importante lo que dice ahí el Señor. Porque el reino de Dios no es comida, mis hermanos, ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Por qué justicia? Cuando el reino de Dios llega a tu casa, a nuestras vidas, diga, la justicia de Dios viene con el reino. Y la justicia de Dios trae soluciones a todos tus problemas. Y la paz es una palabra hebrea, shalom. En otras palabras, cuando el reino de Dios viene, usted entra en el Shabbat Shalom, usted entra en algo que llamamos el reposo de Dios. Usted ya no pelea en sus fuerzas, sino que usted, como dijo Pablo, revistámonos del poder de la fuerza de Dios. O sea, es la fuerza de Dios a través del ser humano operando. También el gozo es una fuerza inexplicable que nos hace estar firme en medio de las pruebas. Y también el poder del Espíritu Santo, que es la Shekinah, que es el GPS. Necesitamos la dirección del Señor. Sin dirección no nos vamos a ningún lado. Sin dirección viviremos estancados por toda la vida. Pero el Señor nos promete que es su reino, diga su reino. Y eso es real. Si hoy por la fe nosotros lo traemos a nuestra vida, el reino de Dios, va a venir su justicia, va a venir su paz, va a venir su gozo, mis hermanos, y va a venir el poderoso Espíritu Santo a tu vida. Es el ámbito donde vivimos por la fe y no por vista. Cuando estamos en el reino de Dios es donde realmente nosotros aprendemos a vivir por fe. Como dijo Pablo ahí en 2 Corintios 5, 7. Por fe vivimos y no por vista. El justo vivirá por fe, también dijo Pablo ahí a los hebreos. Mis hermanos, también Pablo dijo ahí en 2 Corintios 4:13 que tenemos nosotros un espíritu de fe. Y el mismo espíritu de fe que tuvieron los héroes de la fe, el mismo espíritu de fe que tuvo Gedeón, que tuvo Elías, que tuvo Josué, que tuvo el patriarca Moisés, que tuvieron los grandes hombres de Dios, ese mismo espíritu de fe también nosotros lo tenemos. Pero cuando nosotros somos revestidos del poder y de la autoridad y de la revelación, mis hermanos, del reino de Dios, es cuando nosotros realmente empezamos a vivir por fe. Hay mucha gente incrédula dentro del reino de Dios. Diga, por fe yo puedo cristalizar muchas bendiciones. Hay muchas bendiciones, mis hermanos. Hay muchas bendiciones que están en lo increado, que quieren venir a lo creado. Pero esas bendiciones que están en lo increado vendrán a tu vida a través de la fe. ¿Qué dice ahí en Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Mis hermanos, hay cosas, repita, hay cosas. El que vive por fe llama las cosas que no son como si fuese. Quiere decir que hay cosas. Diga, hay cosas en el mundo increado. Esas cosas son, le digo algo, finanzas. ¿Dónde vemos eso? Cuando Jesús, mis hermanos, no tenía para pagar el impuesto, le dijo a Pedro, Juan y Jacobo, vayan a pescar y el primer pez que saquen del río lo van a desollar y van a encontrar que dentro del pez está la plata para que yo pague mi impuesto. Entonces, mis hermanos, hay cosas en el reino, hay cosas en el mundo increado que van a venir a lo creado a través de la fe. Pero para que esa fe sea real en tu vida y usted empiece a vivir una vida realmente poderosa en el Señor, usted tendrá que activar el reino de Dios en su vida. Se le tiene que revelar. Mírale a su vecino y dígale, se te tiene que revelar.
Y eso es lo que la religión por muchos años nos ha restringido. Esa vida de poder, esa vida de milagros, esa vida, mis hermanos, donde Dios no es un cuento, donde Dios no solamente es una literatura, sino una vida donde Dios realmente es real, está vivo. Esa palabra se cumple en tu vida, donde dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales, gobernando con el Señor. Vemos las cosas desde arriba y no de abajo. Entonces, aquellos que están en el reino, mi hermano, no le afectan tanto los problemas terrenales. Aquellos que están en el reino están en otra esfera, en otra elevación, en otra altura. Si a ti te molesta mucho los problemas y las circunstancias que estás pasando, es señal de que el reino aún no se te ha revelado. Estamos sentados con el Señor en los lugares celestiales. Estamos bendecidos. No es que vamos a ser bendecidos. Ahí dijo Pablo, atiendan lo que dijo: bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo tiempo presente. La bendición no es futura, ni mucho menos pasada. La bendición es presente. Estamos sentados con Cristo, reinando con Él, y encima estamos bendecidos. Diga, estamos bendecidos. No, pero tengo yo el mal de la Semana Santa adentro, las 3 Marías. No tengo, no puedo y no más, no hay. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces le voy a decir algo a la gente que está aquí. Tiene que empezar a renunciar a la mentalidad religiosa. Y tiene que empezar a vivir por fe. Los que vivimos en fe, estamos en Cristo Jesús, reinando con Él. Diga, tenemos todas las cosas, porque estamos bendecidos. Y no solamente eso, somos cabeza y no somos cola. Porque dice la palabra que estamos sentados con Él sobre todo principado, potestades, autoridades, sobre dominio, tronos, sobre séase llamado santero, hechicero, 7 potencias, 21 divisiones. ¿Me están entendiendo? No hay diablo, no hay brujo, no hay hechicero que a ti te pueda frenar si tú entiendes el misterio del reino de Dios y su justicia. ¿Cuánto aplauden al Señor? Amados, yo quiero que mire a su vecino con ojo fijo y le diga: hoy tu vida va a cambiar poderosamente. Usted dejará de ser Adán Belial. Ahí en el Edén, Adán Rishon o Adán Belial, el hombre caído, perdió 7 bendiciones. En el Edén perdió 7 bendiciones por causa del pecado. Pero la Biblia nos habla en el libro de 1 Corintios 15, 22 y 1 Corintios 15, 45, que Yahshua HaMashiach es el postrer Adán, el último Adán. Y este último Adán no perdió, este último Adán venció. Este último Adán no pecó, este último Adán fue santo y 3 veces santo. Este último Adán no terminó arrastrado, mis hermanos, ahí con la serpiente, sino que este último Adán resucitó de entre los muertos al 3er día y se llama Cristo. Y tiene todo el poder, tiene todo el dominio, tiene toda la autoridad. Y las 7 bendiciones que Hasatán le robó al Adán Belial, al hombre caído por el pecado, ahí en el Edén, en el postrer Adán, en Cristo nosotros recibimos. Diga, por encima de mi salvación, por encima de la vida eterna, yo recibo 7 bendiciones. Apocalipsis 5, 12 dice la palabra del Señor que el Señor es digno, atienda, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, el honor, la gloria, la alabanza. Repita, todas esas bendiciones me alcanzan a mí por legitimidad, porque soy la iglesia de Cristo. Repita, poder. Poder, eso significa la autoridad. La autoridad es una palabra griega, ausoxia. Estás revestido de poder para orar, para interceder, para clamar al Señor, para solicitar un ángel en tiempo de prueba que pueda limpiar la atmósfera de todos tus enemigos. Y no solamente eso, el Señor dice riquezas. Eso quiere decir que el Señor deposita en ti el poder de hacer las riquezas.
El salmista David dijo esto: joven fui y envejecido, pero nunca he visto en mi vida un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Los que vienen a Cristo vienen pobres, pero en el caminar con el Señor, cuando el reino se le revela, Dios le empieza a abrir todas las puertas que estaban cerradas. A su nombre. Así que usted no ande más por ahí mendigando trabajo. Diga: ya tengo el trabajo. Y aunque no tenga, aunque no se abra la puerta, usted sea como el profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, con todo me gozaré en el Dios de mi salvación, que hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Usted tiene que entender esto, que cuando usted es un embajador, una embajadora del reino, las confesiones y las mentalidades ya son otras. A su nombre. Diga: el Señor me está impartiendo 7 bendiciones muy poderosas hoy. Diga: somos primogénitos. Somos primogénitos. La bendición de la primogenitura tenía como 6 bendiciones. Por ejemplo, ser el primero, ser bendecido, puertas abiertas, contactos y aceleración. ¿Cuánto alaban al Señor? Diga: soy primogénito. Si yo tengo el reino de Dios y su justicia adentro, diga: voy a ser el primero. Voy a ser bendecido. Tendré puertas abiertas. Los contactos que voy a tener serán poderosos. Y no solamente eso. Lo que no avancé en muchos años con este entendimiento, voy a avanzar solamente en semanas, en meses. ¿Cuántos dicen amén? Lo que no logré en 3 años, solamente en 1 año lo voy a lograr. ¿Cuántos dicen amén? Hay puertas demasiado grandes, hay lugares de conquista, hay tierras de Canaán que Dios va a entregar en esta temporada, pero solamente para la gente que tiene una mentalidad de reino. A su nombre. Vamos, que le estoy impartiendo la vida, hermano. Aleluya. Diga: el Señor Jesús es fiel. El ámbito de la vida eterna ahora mismo es el reino. No hace falta morir para estar en la vida eterna. Amén. No hace falta morir para estar en la vida eterna. Si dice la palabra del Señor, yo lo creo. Si vemos lo que dice ahí en Primera de Juan 5:13, muy interesante lo que dice. Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13, muy poderoso. Dice la palabra de Dios, algo muy potente acá. 5:13, el conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, la vida eterna se nos revela cuando tenemos el reino de Dios dentro de nosotros. Le voy a decir algo. Usted no necesita morir físicamente para ir al cielo. El cielo, mis hermanos, cuando usted tiene el reino de Dios en su justicia, vive dentro de usted. A su nombre. Esto es una vida espiritual tan poderosa que acá el apóstol Juan dice que su nombre cobra vida. ¿Qué significa eso? Que su nombre cobra vida. Que el nombre de Jesús ya no es el nombre de Jesús de la religión que vos nombrás. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, y no pasa nada. Pero cuando usted tiene el reino de Dios dentro de usted, usted está en el ámbito de la vida eterna y usted dice: en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y no hay demonio, no hay principado y potestad que no se someta a la voz de la palabra que sale de ti y del nombre de Jesús que sale de ti.
Y no solo eso, el Señor dice que tenemos la vida eterna. Ese es el ámbito del Espíritu Santo. Ya no vivimos bajo la ley de los hombres y de la religión, sino que es el Espíritu de Dios el que nos guía. Y también dice acá Juan que nuestras peticiones conforme a su voluntad son contestadas. O sea, lo que oramos ya no es la voluntad de Dios, sino que si estamos en el reino, es el Espíritu de Dios intercediendo por nosotros y oramos su voluntad. Cuando nosotros oramos la voluntad de Dios, eso también quiere decir que Él nos oye y también quiere decir que tenemos las peticiones contestadas. A ver, alguien aquí que entienda eso, por favor. Allá veo un señor, hermano, que tiene mucha fe. Levanten la mano y diga: gracias, Jesús, por esta palabra. Yo quiero que te pongas de pie. Me dijo el Señor ahora mismo, por esta predicación que soltaste, vi que se rompieron cadenas. El Señor me dijo, por esta predicación 7,000 almas fueron liberadas. Y me dijo el Señor, 7,000 almas que empezarán a venir a este lugar a plantarse como hijos de la casa. ¿Cuánto alaban al Señor? Me acaba de decir el Señor. Hay predicaciones, mis hermanos, que no producen nada, pero hay predicaciones que afectaron el mundo espiritual. ¿Cuánto alaban al Señor? Diga, esta palabra que hoy fue soltada afectó el mundo espiritual. Vamos, hijo, decía, afectó mi vida, afectó mi finanza, para bien, para bien. Todo lo que voy a hacer a partir de esta temporada, lo voy a hacer desde la dimensión del reino. Diga, soy del reino de Dios. Soy del reino de Dios. Tengo la justicia de Dios dentro mío. Tengo su paz. Tengo su gozo. Y tengo al Espíritu Santo. Tengo su guianza. Y no acepto ningún dardo del enemigo que me diga lo contrario. Diga, a partir de este momento, yo empiezo a avanzar 7 escalones aceleradamente. Voy a ser como Aarón. Voy a ser como Aarón, diga, que puso su vara delante de la presencia. Dice que 12 varas conforme a los hijos de Israel fueron puestos delante de la presencia de Dios, y solo la vara de Aarón floreció. Diga, voy a ser como Aarón y voy a florecer en medio del campamento de Jehová. Y no solamente floreció, sino dice la palabra que reverdeció. Esa vara reverdeció. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor va a hacer algo tan fuerte en tu vida que vas a reverdecer. Eso significa que el Señor va a traer una promoción en tu vida, en tu ministerio, en tu casa. ¿Cuánto alaban al Señor? Y la Biblia dice que no solo reverdeció, sino que echó flores. Diga, echó flores. La Biblia habla que la flor representa a Cristo. Él es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Mi carácter va a cambiar en esta temporada. Tu carácter va a cambiar en esta temporada. Voy a ser como el carácter de Jesús. A su nombre. Y no solamente eso, dice la palabra que echó almendras. Los mejores dones y los mejores talentos los voy a desarrollar en estos tiempos. Hay gente que el Señor por esta predicación está levantando del espíritu de la mediocridad. Hay gente que va a empezar a querer caminar con la gente que camina en la excelencia del Señor. A su nombre. Hoy el Señor me mostraba un sueño muy tremendo. Yo vi gente en este lugar que se peleaban y yo decía, ¿por qué se pelean esto? Y el Espíritu Santo me dijo, se están peleando porque están queriendo arrebatar el reino. Y me dijo el Señor, vienen días sobre esta casa que el último será primero y que el primero será último. ¿Cuánto alaban al Señor?
Así que si hay hijos acá que estaban atrás, empiecen a golpear y empiecen a arrebatar el reino de Dios. Porque hay muchos que querrían estar en su lugar ahora mismo. A su nombre. Mírale a tu vecino y decirle: ahora te vas a quedar atrás en esta temporada si no cuidas. Voy a arrebatarte tus dones, tus talentos. Decile mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque cuando hay alguien que entierra su